Bueno, vamos a ver el tema de diferenciales y vamos a partir de la definición. Entonces, decimos, hasta ahora hemos representado la derivada de una función. Vamos a poner la derivada de una función y igual con f de x por la notación de y en dx. Y hemos insistido en considerar a dy en dx como un operador derivada. Esto es, sin considerarlo como un cociente. O sea, cuando veíamos dy en dx pues es derivada. Nunca hemos hablado hasta ahorita de que debamos considerar a dy como numerador de este cociente y a dx como su denominador, sino verlo como un conjunto, ¿sí? O como un símbolo más bien no puede ser como un cociente. Más bien lo vemos como un símbolo que representa el límite del cociente delta de y entre delta de x cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Sin embargo, hay muchos problemas. Pero existen muchos problemas en los que es necesario dar interpretación a dy y dx por separado. Estos problemas se presentan en el cálculo integral. Entonces vamos a ver una nueva forma de abordar este concepto de la derivada. A ver, siempre habíamos dicho que dy en dx era igual con el límite, según lo que decimos aquí, de delta de y entre delta de x cuando delta de x tiende a 0, donde delta de y es igual con f de x más delta de x menos f de x. Entonces, sustituyendo el valor de delta y aquí tenemos
de y en dx es igual con el límite, cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De esto, que es delta de y, f de x más delta de x menos f de x, todo sobre delta de x. ¿Estamos? A ver. Ahora, si consideramos, si le damos una interpretación, ahora sí, a dy y a dx por separado, esto lo podemos escribir como, a ver, dy en dx es igual con el límite, perdón, dy, vamos a ver, dy es igual con el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x, todo sobre delta de x. Y este delta de x, este de x que tenemos aquí, lo pasamos multiplicando todo esto acá. Este límite, si recuerdan cuando vimos en cálculo 1 la definición de derivada, esto es f' de x, es la derivada. Entonces, nosotros decimos dy es igual con f' de x por diferencial de x. Esto es la diferencial de una función y igual con f de x, coma, es igual al producto de su derivada, f' de x por la diferencial de la variable independiente, en este caso de x. ¿Estamos? Entonces, definición. La diferencial ok, vamos a ponerlo aquí en un marquito, mira, aquí, para que se vea bien. f' de x por diferencial de x. ¿Sí? A final de cuentas, fíjense bien, nosotros ya sabemos sacar esto. Entonces la diferencial, no hay ningún problema. La diferencial de una función va a ser obtener su derivada y al último, después de tener la derivada, multiplicarlo todo por diferencial de x. Así de sencillo, jóvenes. ¿Esto qué significa? Que de las fórmulas de derivación que tenemos se deducen las fórmulas para la diferenciación o diferenciales. Simplemente vamos a multiplicarlas al último por la diferencial de la variable independiente, jóvenes. Bueno, entonces quedamos que la diferencial de una función es igual con el producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Y vamos a dar una pequeña interpretacióncita de una interpretación geométrica de la derivada, de la diferencial. Miren, aquí tenemos una gráfica, tenemos y igual con f de x, tenemos un punto P, tenemos un punto P', ¿sí? Esta variación en el eje x le vamos a llamar diferencial de x. Esta variación del punto P hacia el punto 1, la y, va a cambiar delta de y. Fíjense bien cómo esta variación es sobre la curva y esta variación de y es sobre la recta tangente en el punto P. La recta tangente, esa es la variación de y. Y la variación sobre la curva es delta de y. Es la pequeña diferencia que hay. Bueno, vamos a ver. Decimos, sea la función y igual con f de x y sea f' de x su derivada
su derivada en el punto P. En el punto P. ¿Estamos? Entonces decimos aquí, tomemos PQ igual con diferencial de X. Esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que la diferencial de la función es igual con f' de x por dx. Ok, si recuerdan ustedes de cálculo 1, a ver, lo voy a poner aquí con otro colorcito. F' de x es igual con la pendiente de la recta tangente, con la pendiente de esa recta tangente, la pendiente en ese punto, o en un punto cualquiera. Cuando nos dicen ya del punto determinado, bueno, subimos ese punto de x y encontramos la pendiente en ese punto. Pero también la derivada, acuérdense que es igual con la tangente trigonométrica de este ángulo que es este mismo, alfa. También es igual con la tangente trigonométrica del ángulo alfa, jóvenes. ¿Sí? Y la tangente de alfa, de acuerdo con esta figurita que tenemos aquí, la tangente nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí o no? dy entre dx. Y viéndolo como segmento dy, ¿quién es? dy es q por t, qt, y dx es p, q, este que habíamos hecho acá arriba. Fíjense, vamos a sustituir estos valores aquí. Esta dx es este mismo, ¿eh? ¿A quién va a ser igual esta dx? A este. Entonces, fíjense bien, sustituyendo esos valores, vamos a tener dy va a ser igual f' de x es igual con esto, y esta tangente es igual con esto, y esto es aquí, es igual con q por t sobre pq. Por diferencial de x, la diferencial de x, ¿quién es igual? Dijimos aquí, lo tomamos como igual con pq. Esto es igual con esta qt es de y. Generalmente no son iguales delta de y de y. Dijimos que de y, la diferencial, es la variación para un delta de x o para un dx, es la variación sobre la recta tangente. Y delta de y es la variación, de acuerdo con este intervalo que nos movemos aquí de p a p', es la variación sobre la curva. Esta es la variación sobre la curva y esta es la variación sobre la recta tangente a la recta en el punto P. ¿Vamos? Bueno, ok. Bueno, entonces fíjense bien. De aquí continuamos con las fórmulas de diferenciación. A ver, antes de ver lo de las formulitas. Si yo tengo, para ir entrando en calorcito, vamos a ver un ejemplo. Dada y igual con 4x cúbica menos 2x cuadrada más 3, obtener su diferencial. Vamos a tener dy igual. ¿Dy qué es igual? La derivada de esto. ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? 4 por 3, 12x cuadrada, menos 2 por 2, 4x, la derivada de 3, 0. Y todo esto lo multiplicamos por ¿quién? Por diferencial de x. ¿Estamos? A ver, otro ejemplo. Y igual con raíz de 4x menos 2. Obtener de y. De y igual, la derivada de esto. Es un radical. Acuérdense, abajo 2 veces el radical. 4x menos 2. 2 veces el radical.
Y aquí arriba, la derivada de lo que tenemos adentro del radical. La derivada de 4x, ¿cuánto es? 4. La derivada de este, 0. ¿Cuánto va a quedar aquí, jóvenes? 2 sobre raíz de 4x menos 2. Todo por diferencial de x. Entonces, simple y sencillamente, calcular, cuando nos piden la diferencial de una función, de cualquier función, jóvenes, ¿qué vamos a tener? Pues sacamos su derivada, vamos a hacer dy, o tenemos su derivada y lo multiplicamos por la diferencial de la variable independiente. La notación para la diferencial puede ser así, o puede ser también así, jóvenes. La diferencial de f igual con f' de x por dx. Generalmente, a veces le ponen aquí diferencial de f de x, o a veces la f solo. ¿Estamos? Puede ser dy, ¿sí? O diferencial de f de x así. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, vamos a continuar con fórmulas de diferenciación.